tal? Soy Juan Pablo Sosa, soy baterista, cantante y flautista en Plisosaurio. Estoy haciendo una review para la Resistencia Progresiva sobre un disco que me gustó mucho, que es el Desconcierto de Policromía. El disco se grabó en algunos poquitos días de diciembre y enero 2015 y 2016 en el estudio El Santito. Los integrantes son Juan Martín Galeano en bajo y voz, Lucas Martín en guitarra eléctrica y algunas acústicas, y el baterista es Santiago Galeano. La banda en sí tiene una propuesta bastante oscilante entre dos mundos bastante definidos. Por un lado, es un power trio hecho y derecho con muchas influencias, no solamente de bandas progresivas de esa época, sino también cosas más actuales, cosas de los 90 como Nirvana, o viniendo más todavía Tool o Mars Volta también son influencias fuertes. Pero de aquella época a mí a veces me suena bastante a cosas tipo Uriah Heep o incluso Grand Funk Railroad, y también progresivo ya más de hueso tipo King Crimson, más que nada en la época 73, 74, más que nada en la época ya sobre el final de esa época, tipo Red, más o menos. Lucas en la viola, Lucas toca una SG, tiene como un sonido muy power, con mucha distor, es muy virtuoso como guitarrista, tiene se nota todo como un pasado medio metalero, pero al mismo tiempo es muy inteligente para tocar chiquitito, muy creativo para tocar chiquitito, con arpegios chiquititos. A lo largo de todo el disco hay momentos donde queda solo Lucas como por 2 o 3 segundos y hace como puentecitos para pasar de una estación a otra, que son como jueguitos de relojería, así como cosas muy chiquititas, y eso queda bastante bien porque habla muy bien de él dominando como dos mundos distintos, y es como el que lleva el disco en lo que es el tema de la presentación de riffs y ese tipo de cosas. Juan, el bajista, tiene un estilo que a mí me hace acordar mucho al bajista de Soft Machine en la época de Soft Machine, tipo finales de los 60s y principios de los 70, cuando estaban pasando de ser una banda psicodélica a un proyecto más de tipo jazz. El bajista es Hugh Hopper. Me hace acordar bastante a Juan, un poco por el sonido del audio, así como con un poco de fuzz, y también por las melodías, y aparte porque improvisa bastante, y aparte porque toca mucho, los tres tocan mucho. Y Santiago en la batería, Santiago como baterista es un animal, es un pibe que toca mucho, pero que aparte es muy profesional. Hay una anécdota que decían los chicos que el disco anterior, cuando los chicos grabaron el primer disco, que es de Ánimos Partir, que estando en el estudio, Santiago se mandó como una serie de tomas todas al mismo tiempo, lo cual habla de que tiene mucho profesionalismo para tocar el instrumento. O sea, las personas que hayan pasado por la experiencia de grabar un disco de estudio saben que un baterista así vale como oro. Y aparte no solo eso, que el pibe toca mucho, tiene un sonido muy prolijo, con mucha fuerza, con mucha intensidad, pero muy prolijo. A mí me hace acordar bastante en el audio del instrumento a Bill Bruford. O sea, no es un batero, si bien es un tipo que domina estilos y que se nota que toca jazz y que le aporta un poco por ahí el disco, no es un baterista así de una influencia tipo de Elvin Jones o bateristas más modernos como Billy Martin. O sea, no tiene un sonido sucio, tiene un sonido como contundente y bastante prolijo. Un poco Policromía, a mí lo que más me gusta y que en este disco está mucho más marcado es justamente esa cosa que tienen los chicos, que es policrómica, que tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, combinar elementos que tienen que ver con el rock, con el hard, con cosas así bien pesadas, pero los tres tocan mucho, y la base rítmica de Juan y Santiago tiene mucho que ver con el jazz, donde hay bastante improvisación y donde es como que no se muere en el sonido de power trio nada más. O sea, hay como un doble juego donde por un lado hay una búsqueda de distintos tema, vamos escuchando los tracks y cada tema introduce una nueva sonoridad, más que nada desde el lado de la viola, con distintas sonoridades, como un poco para escapar de la cosa del power trio. Y por otro lado, aparte de las distintas sonoridades, lo que hay es como una constante
insinuación de como una leve inmersión en otros estilos. Hay un par de temas que son como un poco folclóricos, donde aparte juegan con una especie como de polirritmia, donde arriba de un, no sé, de un 12 octavos hay otra métrica superpuesta. También es bastante yacero en algunos momentos, y a mí lo que más me gusta me hace acordar bastante al primer disco de Zeppelin, como tiene momentos así muy power, con mucho riff y toda la cosa, y de repente se vuelve como más onírico. Más la segunda mitad del disco me parece que es más así, es como que se calma y llegan momentos un poco más flasheros, más psicodélicos, donde se le da un poco más de espacio a la voz. Ya no prima tanto los solos de viola y la cosa más pesada, sino que se le da mucho lugar a la voz sobre bases muy, muy pastosas. O sea, como es pesado, pero es al mismo tiempo relajado y bastante onírico, bastante surreal, y me sale eso, decir que es como pastoso. Y la voz de Juan, que es el que canta todo el disco, lo que hace es como si estuviese surfeando o navegando por encima de esas bases pastosas. A mí la voz de Juan, en algunos momentos, no creo que lo hayan pensado ellos así, pero me hace acordar en muchos momentos a la voz del cantante de Banco, del Mutuo Soccorso, particularmente el disco Darwin, donde hay un par de temas que el tipo, como que vos ves que la voz está oscilando por encima. Aunque una influencia más directa se me hace que es el Spinetta de la época de Invisible. Si uno escucha el primer disco de Invisible, la voz del Flaco en muchos momentos es como que hay una base muy relajada, muy pastosa, y la voz del Flaco está arriba como oscilando. O sea, la construcción motívica en el disco pasa más que nada por la presentación de los temas que nos exponen la viola y el bajo, pero la voz lo que hace es como que está siempre como por arriba, en una postura más que tiene más que ver con lo poético que con la construcción melódica desde la voz. Respecto a eso que decía de las construcciones motívicas que son presentadas por la viola y el bajo, bastante por igual. O sea, el tío está muy balanceado, no es que la guitarra lidera o el bajo lidera, está muy bien balanceado, muy al estilo tríos como Emerson y Palmer, donde todos ocupan un protagonismo muy interesante. Creo que con respecto a los temas, a la construcción motívica, creo que la banda va más en una línea, como decía, de King Crimson de esa época de 73, 74, más que nada 74, porque uno no escucha cosas así muy extrañas del tipo del disco Last of Dynastic, no va más por ahí, va más como por un sonido más puro, más limpio de trío, tipo Red. Y en ese sentido, desde lo compositivo creo que hay como... tiene más que ver con Crimson que con Yes y con Genesis y con esas cosas. O sea, este disco vos no vas a encontrar esa cosa más de tipo de gran composición al estilo de la grandilocuencia de Yes, ese tipo de cosas. Va más hacia el riff y hacia la improvisación y una cierta economía de recursos, pero muy inteligentemente usada. Una economía de recursos que va apuntada no hacia una construcción musical de tipo de la tradición europea, que es lo que inspiraba al sinfónico de Emerson, Yes, Genesis. Como no va tanto por ahí, no va tanto por la variación de los temas presentados, sino que es más como vos tenés un tema y es como una concatenación de momentos donde se retoman, se recapitulan cosas, pero es más eso, es como que se exponen los riffs y se expone una gran sección A con una gran sección B, y hay un desarrollo tipo improvisatorio, con solos, más que nada solos de viola muy arriba, de repente baja, el constante contraste entre la parte de arriba y lo bajito, donde se le da más lugar a la voz. Eso lo pone más en sintonía con el jazz y más en sintonía con... Lo pone, o sea, está muy en el lado de Crimson y con el jazz y no tanto lo clásico tradicional. Y es bastante... O sea, tiene como un approach bastante jazzístico en ese sentido, no tanto porque sea un disco de jazz, o sea, es muy rockero, pero es un disco que se grabó todo en vivo, con click, pero todo en vivo, lo cual lo pone más en ese lado. Y no hay como una sobreabundancia de overdubs, ese tipo de cosas. O sea, son tres pibes que realmente pueden entrar en un estudio y en muy poquitos días grabar un disco como este, que es genial, y hacerlo así, en vivo.
sin la necesidad de grandes sobregrabaciones y sin esa necesidad de hacer composiciones demasiado grandilocuentes. Es como una presentación así, viste, exposición, como en el jazz, con momentos en el medio donde va oscilando el tema y después al final capaz vuelve un poco lo del principio, pero más que nada va por ahí. Y yo lo comparo, creo que como la banda que a mí me recuerda, sin ser una copia ni nada que ver, pero la banda que a mí me recuerda es el Crimson de la época en que queda el trío ese de Fripp Weston con Bradford en batería. O sea, hay un trabajo bastante fuerte de composición y de elaboración de los temas, pero creo que la apuesta inteligente del disco es la de no saturarse con la partitura y la composición y la oposición de distintos temas, sino que es como no pierden el foco, que es tocar. Ellos son un trío muy bueno que a mí me hace acordar mucho a ese Crimson de esa época, pero también al primer disco de Invisible, bastante, y a cosas más actuales también pesadas. Es como que no pierden el foco, es un power trío que tiene toda la habilidad del mundo para componer cosas que están muy buenas, pero al mismo tiempo para tocar, improvisar. Va por ahí la propuesta y eso me gusta muchísimo, es un balance muy inteligente. El disco empieza con un tema que se llama Soñaciones, que es un tema muy cortito, así bien de trío, power, o sea, es como misterioso por un lado, pero también es como power, y los tres primeros temas del disco van como en ese plan, es como, este es un power trío, va como en ese plan, muchas precisiones métricas, muchas métricas muy extrañas, bien preciso, aparte se grabó en vivo, es como bastante meritorio como suena. Y a mí el tema de esos tres primeros, el que más me flashea es el blues, es el tercer tema, que es el blues para olvidarme, que es un tema que se los escuché tocar en vivo de épocas anteriores a la del disco y es como wow, o sea, es un bruto blues con un riff muy bueno y está bueno, porque el disco arranca así como con toda. El cuarto tema del disco es de una enseñanza desconocida. Es un tema que ya plantea como un giro. O sea, es como que los tres temas los tres primeros iban como por un lado y este va como ya de entrada por otro. La viola es un instinto, más tranquila, más hacia atrás todo. Arranca como medio como un vals y después pasa a un 12 octavos. Hay como una cosa medio folclórica, ya como que se introducen influencias distintas con la percusión y aparte la métrica es como que nunca es, en policromía nunca es regular, siempre un giro, algo hay. Después hay una parte que pasa como un cuatro cuartos muy pastoso para retomar después sobre el final de nuevo el vals como una especie de calecita macabra así todo muy loco. Y la parte del cuatro cuartos es como, ¿viste? Se plancha, se pone más pastoso, es esto que decía de esa combinación, esa posición que hay entre lo fuerte y de repente más lo más calmado, cosas un poco más oníricas. Hay un tema que es el instrumental que se llama Los Pasajes, que son esos temas que sirven para mostrar el laburo de ensamble de policromía, la prolijidad con el laburo del ensamble y la métrica, que siempre es como bastante jodida en policromía. Es un tema que a mí, yo cuando lo escuché, me pareció como que insinuaba una especie de 6 octavos sobre un 4 cuartos, lo cual es como, cuando escuché el tema se me prendió un toque la lucecita del primer disco Invisible, fue como, opa, va como por ahí, más que nada por el sonido de la viola. Y después sobre el final el tema se vuelve a poner más pesado y está esta cosa de la oposición todo el tiempo. Después viene Bruxismo, que es un tema de Lucas, el guitarrista. Es el único tema del disco donde él hizo la letra y es un tema donde se nota un poco el aporte de Lucas, que si bien escucha mucha música y viene de muchos palos, es un pibe que viene un poco también del metal. Ese es como el tema más metalero del disco, con unos solos virtuosos increíbles y es un tema donde después baja un toque, hay un cambio en la base y la voz de Juan se pone allá arriba de todo y ahí es donde a mí me recuerda eso que decía del disco Darwin de Banco, con la voz oscilando por encima de la base que es increíble. Métricas muy cuidadas, cortes así muy abruptos y la voz encima de eso, o sea, es como que los cortes y la métrica tan extraña queda muy bien con la voz que está como oscilando, o sea, como la voz no se trata de adaptar a eso así abruptamente, sino que está oscilando encima de lo que está pasando musicalmente. Y a esta altura del disco vos ya ves que
van apareciendo temas nuevos y van apareciendo nuevas sonoridades, lo cual está bueno, está muy bueno. Con el tema del manjar de los prudentes llega lo que yo venía esperando en el disco, que es algo que nos venían anticipando, así amagándonos, y llega el cuelgue, que es lo que yo más quería escuchar después de todo lo otro que nos venían presentando los chicos. El cuelgue más, un poco como el invisible del primer disco cuando se cuelga, pero el cuelgue más de tipo floydiano, que en este caso es con bases así muy calmadas, muy pastosas en 4/4, que después pasa a un 12/8 bastante polente, después vuelve el 4. A mí me hace acordar mucho a los momentos más pesados del Pink Floyd de tipo la época de Pompeii, ese tipo de cosas. Es un tema que va como en ese plan y llega muy bien porque trae el cuelgue, trae como todo ese costado. Está muy bueno en ese sentido. Sobre el final llega Hombre de la Multitud, es un tema que arranca en 3/4, bastante pesado, después da lugar a la voz, insinúa un poco una métrica sobre la otra, va como un poco en ese plan también, medio como del tema anterior, a mí me hace acordar un poco a Pink Floyd. Y sobre el final, el último tema es Presente Solitario, que es un tema que trae algo que también yo estaba esperando y no venía nunca, y finalmente llega este tema, que es la guitarra acústica. Ellos traen la acústica, arrancan así con una base tranquila acústica, después el tema vuelve a ponerse pesado, después baja de nuevo, está ese juego del instrumental con la parte más tranquila para la voz. Y esto que decía de que ellos no apuntan a la gran composición, sino que es más un disco de tocar y un disco con oposición entre distintos riffs, termina de una forma que me sorprendió muchísimo, justamente porque el tema es como que simplemente llega al final y termina, me hace acordar al tema Lament de King Crimson, que está la base full y de repente termina y el disco termina y es como que te deja, es como que termina así con un abismo y te deja pensando en la letra. Y justamente el disco no solamente brilla, para mí, por el tema de todo esto de primero lo que tocan los chicos, que son tres monos increíbles y las construcciones de los temas son geniales y las improvisaciones, sino que aparte de todo eso es un disco donde la letra y lo conceptual tiene mucha importancia, y es como lo que a mí más me llama la atención de todo el disco. O sea, más allá de lo geniales que son los chicos como músicos y como compositores, se da otro factor que a mí me gusta mucho ver en las bandas, que es el acercamiento a las letras desde la literatura y desde las humanísticas. Juan es estudiante de la carrera de Sociología y eso le trae a la banda todo un montón de cosas muy interesantes, porque las letras tienen un approach como desde lo sociológico, lo filosófico, está muy bueno, y es algo que no abunda en las bandas en la escena local. Por ejemplo, Hombre de la Multitud es un tema que está inspirado, la letra está inspirada en un cuento de Poe del mismo nombre, y aparte Juan se inspiró en un libro de George Simmel que es Metrópolis y Vida Mental. O sea, es como que hay un juego de lecturas propias por un lado, pero también la influencia del estudio de él y de las cosas que él sabe, y eso está muy bueno. O sea, es un diálogo muy interesante que aporta muchísimo a la letra. O sea, que es el tema de no solamente las lecturas y todo eso, sino también de ciertas experiencias personales llevadas al plano de la obra de arte, en este caso de la composición de una canción, de algo que se va a plasmar en la letra. En el tema Civilizados, Juan contaba que está basado en una experiencia no tan grata que tuvo él en una visita a Francia, y el tema bruxismo, que es el que hizo la letra Juan, está basada en un sueño donde él entre las estrofas trae un poco las frases y ciertas memorias de su sueño, y después en el estribillo lo quería contrastar con algo más, de una construcción más lógica. Y eso para mí vale mucho, porque es traer algo que es totalmente personal y le da un hermetismo totalmente propio a la letra, donde es como, bueno, es una letra hermética que si no te cuento de qué te estoy hablando, vos no lo vas a entender. Es como un poco, es algo que muchos artistas hacen, que no tiene tanto que ver con hacer una letra que todos puedan comprender para tratar de decir algo, sino que es ir al recuerdo y a la cosa muy personal que se va a plasmar en la obra. Por ejemplo, John Lennon cuenta con respecto a la letra de Story Feels Forever que el Strawberry Fields era un jardincito que quedaba cerca de la casa de él y él iba a jugar ahí, y vos escuchás la letra de Strawberry Fields y eso jamás lo podías saber. En este disco creo que pasa eso un poco también. Es algo que me parece que está muy bueno que suceda. Se plasman ciertos valores personales, cierta visión muy personal en el disco, y hay que
no todo el mundo lo quiere hacer porque es algo que está muy emparentado con el suicidio literario y es como una elección muy personal y eso es algo que yo valoro muchísimo. Lo importante del disco, del concierto de Policromía, es que los pibes no solamente se tocan todo, no solamente son grandes compositores, no solamente hay lugar para la improvisación, sino que nunca se abandona el formato canción. Los temas duran 7 minutos y un poco más como mucho, y todo las métricas, el laburo de construcción métrica muy prolijo, y la composición, la elaboración motívica, las letras, todo está al servicio de un formato canción, y eso nunca se pierde. Es algo que se podría decir de muchas bandas, pero Policromía lo hace de una manera genial combinando elementos que a mí me parece que me gustan mucho. O sea, hay como toda una amalgama de complejidades que van desde la complejidad armónica, lo métrico, todo apuntado a hacer una canción muy genial, con una estructura a veces capaz distinta de lo normal, que es lo que más llama la atención, que está bueno cuando se ponen las secciones tranquilas, con secciones más fuertes, pero siempre está presente el formato canción. Eso es algo que a mí me gustó bastante escuchar y escuchar en comunidad con las letras. Para la Resistencia Progresiva y los premios 7 cuartos a lo mejor del rock progresivo argentino, esto fue la review del disco de Policromía, El Desconcierto. Muchas gracias.